Bienvenidos, hermanos, en esta mañana. ¿Cuántos están contentos? Amén. Estamos contentos, estamos gozosos de poder reunirnos en la casa del Señor, poder venir a alabar su nombre y también escuchar palabra de Dios. Quiero invitarles a que se puedan poner de pie y que puedan abrir sus Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 84, y vamos a leer del versículo 8 al 12. Salmos, capítulo 84, versículo 8 al 12. También a nuestros hermanos que nos ven por nuestras redes sociales les damos la bienvenida y también les invitamos a que puedan abrir sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 84, del versículo 8 al 12. ¿Lo tenemos? Amén. La palabra del Señor dice así: Dios mío, atiéndeme, Dios de Israel, Dios del universo, escucha mi oración. Dios y protector nuestro, muéstranos tu bondad, pues somos tu pueblo elegido. Prefiero pasar un día en tu templo que estar 1000 días lejos de él. Prefiero dedicarme a barrer tu templo que convivir con los malvados. Señor y Dios nuestro, tú nos das calor y protección, nos das honor y gloria. Tu bondad no tiene medida para los que siempre hacen lo bueno. Dios del universo, bendice a los que en ti confían. ¿Cuántos confiamos en el Señor? Amén, gloria a Dios. Confiamos en el Dios Todopoderoso. Oremos. Padre, en esta mañana queremos darte gracias por tus bondades, por tu misericordia, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos un domingo más, por permitirnos, Señor, el poder tener salud, el poder mover nuestros pies y nuestro corazón y nuestro espíritu hasta este lugar. Sabemos, Dios eterno, que es tu Espíritu Santo y que pone el querer como el hacer, y estamos agradecidos, Dios eterno, porque tú eres bueno con nosotros. Queremos expresarte con nuestra alabanza, con nuestra adoración, con nuestra atención. Cuánto te amamos. Te damos gracias en esta mañana por cada uno de los que estamos aquí, por los que están en las redes sociales y los que nos verán después. Dios eterno, que tú bendigas las vidas de cada uno, que tú llenes de tu presencia, de tu gozo y de tu paz a todas las personas que andan afligidas, que están sufriendo por la pérdida, por la partida de un ser querido. Señor eterno, llena de tu paz, llena de tu presencia, y que no haga falta, Señor, tu presencia en nuestras vidas, que tengamos hambre y sed de buscarte cada día. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a los que se están incorporando. Damos gracias al Señor en esta mañana. Él es bueno y nos gozamos delante de su presencia. Cuando el Señor hizo devolver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hizo devolver la cautividad, seremos como los que sueñan.
Les invito a que puedan cerrar sus ojos y que con este canto le podamos decir al Señor que anhelamos
anhelamos conocerle cada día más y estar cerca de Él y poder abrir nuestros labios delante de su presencia. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé
que delante de Él no hay nada que nos pueda separar y no necesitamos mediador entre Dios y los hombres, solo a Jesucristo. Y hoy el Señor Jesús está en este lugar. Presentémonos pues delante del Señor y adoremos su nombre. Olvidemos todas las peticiones en esta mañana y adoremos al Señor. Levantemos un cántico de adoración y démosle gracias por todo lo que Él ha hecho. Estamos a punto de cumplir 2 años de pandemia y el Señor nos ha guardado y el Señor nos ha provisto como familias y como iglesia. Muchas gracias, Señor, por este remanente pequeño. Hoy te adoramos, Señor. Hoy bendecimos tu nombre. Tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Dios. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque tú has sido bueno, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la necesidad, Señor, hemos visto tu mano de poder. Y hoy alabamos tu nombre con gratitud de corazón. Porque tú eres mi Dios, tú eres digno de adoración y una ofrenda de amor seré para ti. Para ti, para ti. Muchas gracias, Señor, por ese mover precioso de tu presencia, porque podemos disfrutar, Señor, de tu presencia en nuestras vidas. Llena hoy, Señor, cada corazón. Hoy venimos con necesidad de ti, Jesús. Hoy venimos con necesidad de tu presencia, con necesidad de poder escuchar tu voz. Háblanos, Señor, en esta mañana. Háblanos audiblemente, Señor, por medio de tu palabra, que es la profecía más segura, que es la profecía más certera. Te damos gracias, Padre eterno, porque tú has preparado palabra para nosotros. Palabra, Señor, conforme a tu bondad y conforme a la necesidad de nuestro corazón. Alabamos, bendecimos tu santo nombre. Solo tú eres el único digno de recibir toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor, todo el poder. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Utiliza la vida de tu siervo, Padre, como un canal poderoso de bendición y que nosotros podamos recibir tu palabra con gozo, con alegría y poner atención, Señor. Quita todo espíritu de distracción que quiere interrumpir, Señor, nuestra atención y que podamos concentrarnos, Señor. Y no solo eso, sino que poder poner en práctica, Señor, lo que aprendemos. Todo esto, Señor, lo dejamos en tus manos, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos, y voy a dejar el tiempo a nuestro pastor. Buenos días, hermanos. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien, con paz, con bendición. También a nuestros hermanos que nos están viendo en Facebook. Esperamos que se encuentren bien. Qué alegría verles a cada uno de ustedes. Qué bueno que podamos aprovechar este tiempo para poder reflexionar en la palabra del Señor. Por favor, pongámonos de pie. Y quiero que me puedan acompañar al Evangelio de Mateo. Estamos
ya desde varias semanas meditando en el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, también le han llamado algunos. Y hoy, mis queridos hermanos, vamos a entrar al capítulo 7, Mateo capítulo 7. Gracias a Dios hemos avanzado, ya hemos visto el capítulo 5, capítulo 6 y ahora entramos al capítulo 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Mateo capítulo 7 y vamos a leer del versículo 1 al 5. Y la palabra de Dios dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Oremos, hermanos. Padre eterno, gracias por este día que nos ha regalado, Señor, porque tus bendiciones y tus regalos para nuestras vidas son innumerables. Gracias por la vida de mis hermanos, por aquellos que han hecho un esfuerzo, Señor, de estar aquí, Señor, por aquellos que nos ven a través de la transmisión de Facebook. Señor, te rogamos de tu dirección. Reconocemos que sin ti, Señor, no podemos hacer nada. Necesitamos, Señor, de tu dirección, que nos dirijas, que nos ayudes en esta mañana a través de tu Santo Espíritu a poder entender, comprender tu palabra. Señor, que nuestros corazones, Señor, estén preparados para poder recibir tu palabra, Señor, y ponerla en práctica. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis queridos hermanos. Hoy les quiero hablar sobre juzgar inapropiadamente a los demás. Juzgar inapropiadamente a los demás. Creo que este texto, hermanos, del versículo 1 es un texto muy utilizado, pero diría yo que también muy mal utilizado y sacado de su contexto. Yo no sé si usted ha escuchado: no juzgue para que no sea juzgado. Es un texto muy conocido. Ahora, mis queridos hermanos, hoy vamos a tener una introducción a estos textos que acabamos de leer. Pero me gustaría dejar en claro que Jesús, hermanos, aquí no está enseñando el que nosotros no debemos de tener una mente crítica y una mente reflexiva. Y cuando me refiero, hermanos, de una mente crítica, me estoy refiriendo en el buen sentido de la palabra. Algunos creen que Jesús está hablando aquí de que no hay que tener una mente reflexiva o una mente crítica, y yo siempre les he dicho, mis queridos hermanos, y se los vuelvo a decir: usted debe de tener aquí una mente crítica y una mente reflexiva, y no todo a lo que yo diga usted debe decir amén. Estamos aquí, hermanos. No todo lo que yo diga o enseñe usted tiene que decir amén. Nuestra actitud, mis queridos hermanos, debe de ser como los de Berea en el libro de Hechos. Dice que todo lo que enseñaba el apóstol Pablo, ¿qué hacían ellos, hermanos? Iban a las Escrituras a verificar si realmente lo que el apóstol les estaba enseñando era bíblico.
Recuerdo que nosotros, hermanos, los maestros, los pastores, somos personas falibles. Nos podemos en algún momento equivocar. Por eso, hermanos, es de que el cristiano, el discípulo de Jesucristo, tiene que estar alerta, despierto. Eso lo debe usted hacer, hermanos, cuando escuche una enseñanza en la radio, cuando usted escuche una enseñanza en la televisión, cuando usted lea un libro. Hermanos, algunos creen de que ya leyeron un libro y que el libro es casi palabra de Dios y se creen todo lo que han leído en ese libro. Vuelvo a repetir, tenemos que tener una mente crítica y reflexiva. Pero muchos toman este texto y dicen, pero la palabra de Dios dice, no juzguéis para que no sean juzgados o no seáis juzgados. Ahora, cuando hablo, hermanos, de una mente reflexiva, de pensar, me estoy refiriendo, hermanos, también es importante, y aquí hay un principio que siempre lo he manejado, que debemos, hermanos, muchas veces criticar ideas, no a las personas. Hay críticas, hermanos, que son destructivas. Es que cómo está vestida, ¿verdad? Es que los zapatos, ese tipo de críticas, hermanos, no viene al caso. Tenemos que criticar muchas veces ideas, pensar, reflexionar. Inclusive, hermanos, en la interpretación bíblica, muchas veces hay más de 2, 3 interpretaciones y debemos de pedirle al Señor. Entonces debemos de analizar, debemos de reflexionar. Por eso vuelvo a decirles, hermanos, que no solo porque usted lea un libro ya quiere decir de que esa es la verdad absoluta. Tenemos que tener una mente crítica para llegar, hermanos, a ciertas conclusiones. Y se los digo porque así es como por lo menos a mí me han enseñado a hacer las investigaciones. Uno tiene que leer unos 8 o unos 15 libros y no de la misma perspectiva, de diferentes perspectivas para poder llegar entonces a una conclusión. Tenemos que ser, hermanos, entonces perspicaces en ese sentido. Y con todo, hermanos, el que enseña aquí, pastores invitados, ya sean apóstoles, profetas, evangelistas, tenemos que tener esa mente, hermanos, ese discernimiento. Estamos aquí, hermanos. Inclusive, no solo porque alguien diga, así dice el Señor, es que el Señor esté hablando. Eso lo enseña el apóstol Pablo. Dice que debemos de ser, ¿qué? Críticos y analíticos. No estoy hablando de que debemos de ser incrédulos. Eso es otra cosa. Tenemos que tener discernimiento. Pero no solo, hermanos, porque viene alguien y le dice, así dice el Señor, quiere decir que Dios está hablando. Tenemos que tener discernimiento. ¿Cuántas veces se ha dado, verdad, que hay una jovencita y así dice el Señor, con aquel te vas a casar, verdad? Y la jovencita ya está casada. ¿Será que habla el Señor o se equivocó el hermano? Tenemos que discernir. Vuelvo a repetirlo. No a todos le tenemos que decir amén y gloria a Dios. Lamentablemente, hermanos, muchos líderes y muchos pastores han enseñado y decir todo lo que se enseña en la iglesia, usted tiene que decir amén. Y no debe de ser así. Pero para eso, hermanos, necesitamos conocer la palabra del Señor. Necesitamos amarlo. Jesús pasa ahora de advertir a sus discípulos sobre sus tentaciones personales con las riquezas, que hablamos del tema de las riquezas, hablamos del tema de la preocupación, y advertirles sobre las tentaciones que pueden surgir en las relaciones personales. Con ello, hermanos, Jesús sigue desarrollando el tema de la naturaleza de la vida del reino para sus discípulos. Jesús, hermanos, aquí está tratando el tema de la espiritualidad interpersonal del reino de los discípulos en sus relaciones personales dentro de una comunidad. Y vamos a ver
que parte del capítulo 7 se trata de las relaciones interpersonales con otras personas. Jesús, hermanos, dedicó un espacio considerable a considerar entonces a los líderes religiosos por su hipocresía, que les llevaba a dar una apariencia externa de justicia para ser elogiados por las personas. Ya lo hemos visto. A los religiosos, hermanos, les importaba entonces ser elogiados ¿por quién? Por las personas. A ellos les importaba mucho lo externo. Y por eso, hermanos, Jesús dijo, ellos van a tener su recompensa. La recompensa va a ser el elogio de la gente. Pero tú, que eres un discípulo de Jesucristo, métete en lo secreto. En lo secreto es donde Dios ve, donde Dios observa, y Él entonces te va a recompensar en público. Ahora, hermanos, reconoce que también sus discípulos pueden caer en la hipocresía. Y por aquí va el punto. Ya vimos, hermanos, que nosotros debemos de tener cuidado con el tema de la oración, con el tema, hermanos, de las ofrendas o de las limosnas, y con el tema del ayuno. Porque también podemos caer, hermanos, en un tema de hipocresía y en un tema de orgullo. Jesús dice, tengan cuidado. Y ahora observamos, hermanos, entonces siempre el tema de la hipocresía. Jesús, hermanos, añade una palabra de advertencia sobre el extremo contrario de no discernir. Y lo vamos a ver, primero Dios, dentro de un par de semanas, el versículo 6, donde dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Evitar, hermanos, ambos extremos es tarea imposible en nuestras propias fuerzas, por lo cual Jesús consigna una sección sobre la oración que muestra a sus discípulos cómo vivir en equilibrio, tanto en el problema como en cualquier otro. En el capítulo 7, versículo 7 al 12, hermanos, vemos que la palabra de Dios dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La vida, hermanos, del reino permite que sus discípulos vivan en un mundo correcto en relación con los demás. Esta vida los libra entonces de actitudes impropias de juicio hacia los demás y los guardará de ser ingenuos en cuanto a personas que son verdaderamente peligrosas y nocivas. Jesús advierte entonces y dice en el versículo 1, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Y así es como comienza el texto y el versículo 1. Esta advertencia, hermanos, establece el principio para la sección que sigue. Y aquí Jesús dice, no juzguen para que no seáis juzgados. El asunto específico que se juzga no se identifica concretamente, sino que deja margen para una amplia aplicación. Quiero que me preste atención a esto, creo yo que es importante.
El verbo juzgar, hermanos, encontramos esa palabra aquí 2 veces en este versículo. Y el verbo juzgar tiene distintos matices en la Biblia. Y quiero que me preste atención para poder entender el texto. Dependiendo del contexto, alude, hermanos, al discernimiento o evaluaciones normales. Vamos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7 y versículo 43. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Veamos si quieren desde el verso 40. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, y el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Le pregunta Jesús. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel quien se le perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Aquí está hablando, hermanos, entonces de un discernimiento, de una evaluación. Jesús le pone un ejemplo entonces al apóstol y el apóstol responde, y por eso, hermanos, vemos de que Jesús le dice: rectamente has juzgado. Muy bien has juzgado, muy bien has evaluado. También, hermanos, el juzgar en la Biblia tiene que ver con litigios legales. También tiene que ver con lo legal. Regresemos al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 5. Mateo 5:25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado ¿en qué, hermano? En la cárcel. Aquí vemos entonces ya un asunto legal. Jesús dice: ponte de acuerdo rápido con tu hermano, no sea que vaya con el alguacil y te vengan a traer y te lleven a la cárcel, te lleven al bote, decimos nosotros, ¿verdad? Ponte de acuerdo rápido. Tiene que ver entonces con principios legales. También, hermanos, tiene que ver con el permiso de recompensas. Vamos al capítulo 19, siempre en el Evangelio de Mateo, capítulo 19 y versículo 28. Y Jesús les dijo: de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gracia, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso tiene que ver entonces, hermanos, con recompensas. Ahora, présteme atención a esto, porque también, hermanos, la palabra juzgar se puede relacionar con el pronunciamiento a una sentencia. Esto sí, póngale atención. El juzgar también tiene que ver con pronunciar una sentencia. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 7. Evangelio de Juan capítulo 7 y versículo 51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Mis hermanos, en este texto
Y en este contexto se está refiriendo al pronunciamiento de una sentencia. ¿Quién pronuncia una sentencia, mis queridos hermanos? Un juez. Interesante. Quien pronuncia una sentencia es un juez. Por eso pongamos atención a esto. También, hermanos, el juzgar tiene que ver con una absoluta determinación del destino a una persona. El juzgar también, vuelvo a repetirlo, tiene que ver con una determinación del destino de una persona. Siempre en el Evangelio de Juan, vayamos al capítulo 5, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Sino que todo el juicio dio al Hijo. Aquí se está refiriendo, hermanos, a una absoluta determinación del destino de una persona. ¿Se da cuenta los matices que tiene esta palabra juzgar? Ahora, para entender el texto, hermanos, de Mateo capítulo 7, versículo 1, creo yo que hay que ponerle atención a los dos últimos significados. Se lo vuelvo a repetir. Uno es al pronunciamiento de una sentencia. Vuelvo a repetir. ¿Quién pronuncia una sentencia? Es un juez. Él es el único, hermanos, que tiene potestad, diríamos, en pronunciar una sentencia. También dijimos que la absoluta determinación del destino de una persona. Estamos aquí, hermanos. Vea qué interesante. En este sentido, hermanos, ¿a quién le incumbe o quién decide quién se va al infierno y quién se va al cielo, por ejemplo? Estamos aquí. Es interesante eso. Mari, disculpen, me podría ver ahí. No tenga pena. Es importante, mis queridos hermanos, entonces, que veamos eso. ¿Quién es el que pronuncia una sentencia? Y la determinación del destino de una persona. Y creo yo que por ahí va el texto. Por ahí va el Evangelio de Mateo capítulo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados. Esto es muy importante, hermanos, y espero que me esté dando a entender y que usted pueda entender esto en esta mañana. En este pasaje, hermanos, se alude entonces a estos dos últimos sentidos. Y aquí está la clave, creo yo, del pasaje. Jesús advierte a sus discípulos sobre lo erróneo de ponerse por encima de los demás para declararlos culpables delante de Dios. Estamos aquí, hermanos. La pregunta es entonces, ¿quién es usted y quién soy yo para ponernos en lugar de Dios y pronunciar una sentencia o ir más allá todavía, pronunciar un destino? A eso se está, creo yo, refiriendo el texto cuando dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. No podemos tomar, hermanos, el lugar de Dios. Debemos de tener cuidado entonces de no hacer esta clase de juicios, porque también nosotros seremos juzgados de cometer un pecado peor que aquel que estamos denunciando. Debemos, hermanos, ser muy cuidadosos y de primero que Dios nos ayude, de primero a pensar
y después ¿a qué, hermanos? Y después hablar. Porque muchas veces, y el libro de Proverbios dice que este órgano, la lengua tan pequeñita, pero nos puede causar grandes problemas, ¿no es cierto? Y el libro de Santiago también habla de esto. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, entonces antes de hablar. Quiero que me acompañe al libro de Santiago. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4 y versículo 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Escuche esto. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Pero tú, dice Santiago, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién eres tú para pronunciar sentencia? ¿Quién eres tú para decidir, por ejemplo, quién se va al infierno y quién se va al cielo? ¿Quién eres tú? Jesús, hermanos, subraya de nuevo entonces el principio que subyace bajo la advertencia de tal como juzguen se les juzgará. Tal como ustedes juzguen, así se les va a juzgar. El texto griego, hermanos, es más enfático cuando dice: con el juicio con que juzgan serán juzgados. La advertencia sobre juzgar es inversa a la positiva bendición que Jesús defendió en la quinta bienaventuranza. Regresemos a Mateo y vamos al capítulo 5. Capítulo 5 y versículo 7. Y el texto bíblico dice: bienaventurados, ¿quiénes, hermanos? Los misericordiosos, porque ellos que alcanzarán misericordia. Bienaventurados, dichosos los misericordiosos. Esto no quiere decir, mis queridos hermanos, y lo vamos a ver más adelante, pero que nosotros no podamos hablar con un hermano o con una hermana porque se está cometiendo cierto pecado. Ahora, ¿cuál es, hermanos, el propósito de hablar con un hermano o con una hermana? El propósito es la restauración, no la condenación. ¿Cuántos van con la espada desenvainada, no? Para decirle: hermano, arrepiéntase, porque si no usted se va a ir al infierno. Ahora, hermanos, el propósito es la restauración. Qué fácil es criticar cuando alguien está en X pecado, pero también tenemos que ser conscientes que probablemente en un futuro nosotros nos podamos encontrar en esa misma situación. Y que cuando nosotros estemos en esa misma situación, entonces sí vamos a querer que nos traten como, hermanos, con misericordia. ¿Se da cuenta cómo es que actúa, cómo es que funciona el asunto? Claro, cuando yo no soy, hay que darles palo, ¿verdad? Y hay que agarrarlos a bibliazos. Pero cuando me toca a mí, sí quiero que me traten con misericordia. Ahí, hermanos, está el detalle, dijo el hermano Cantinflas. Ahí está el detalle. Nuestro propósito, hermanos, es restaurar.
Vuelvo a repetir, ¿quién es usted y yo para declarar una sentencia? Le pongo un ejemplo, hermanos, es un ejemplo delicado. Usted puede investigar y, hermanos, hay posiciones encontradas. Pero, por ejemplo, a veces a uno lo invitan a una mesa redonda, ¿no? Y donde hacen preguntas con papelitos y todo el asunto. Y hay una pregunta así, masacre, decimos nosotros. Y la pregunta es, ¿qué pasa con un cristiano que se suicida? La pregunta es compleja. Y unos dicen, no, este directito se va al infierno. Los calvinistas, hermanos, dicen, no, él siempre va a ser salvo. Y por lo tanto tiene una entrada directa. Hay hermanos, ahí hay un conflicto, ¿no? Ahora, yo no me voy a meter a ese asunto ahorita, pero el detalle, mis queridos hermanos, es quién es usted y yo para juzgar, no sé si me voy a entender, para pronunciar juicio. Estamos aquí, hermanos. Es el directo, se va al infierno usted. ¿Parece conocido eso o no? No sé si usted lo ha dicho o lo ha escuchado, ¿no? Ese seguro se fue al infierno. Estamos pronunciando, ¿qué, hermanos? Juicio. Y dice el libro de Santiago, ¿acaso tú eres juez? ¿Quién te ha puesto a ti como juez? Si el único juez es Dios, Él es, hermanos, es el que un día nos juzgará a los vivos y a los muertos. Él es el único juez. Él sí puede pronunciar una sentencia. Nosotros no. Nosotros no podemos dar, hermanos, una sentencia. Nosotros no podemos decir, sí, este seguro se fue allá, le sucedió esto. Y muchas veces, hermanos, nuestra manera de hablar, porque no somos jueces. Hermanos, nosotros cuando vamos con una persona, nuestro propósito tiene que ser el restaurarlo. Pero lamentablemente, hermanos, cuando sabemos que alguien ha fallado, cuando sabemos, hermanos, que alguien cayó, le damos con palo, ¿verdad? Y no tratamos de restaurar su vida. Y ese debería de ser el objetivo. Por eso es de que Jesús, hermanos, dice en el capítulo 7, no juzguéis, pero se está refiriendo a este sentido, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por qué? Porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os seráis medidos. Esta advertencia recapitula, hermanos, también el objetivo de la quinta petición del Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Los verdaderos discípulos, hermanos, impactados como están por la misericordia de Dios en la llegada del reino de los cielos, se mostrarán también en misericordia mutua y no en juicio. Y así como yo he sido tratado con misericordia, debería de tratar a mi hermano como con misericordia. Que Dios nos ayude, ¿verdad, mis queridos hermanos? Yo veo iglesias donde solo dan palo y palo y como que Dios los ha puesto como jueces a ellos.
Y el único juez, mis queridos hermanos, es Dios. Él es el único juez. Los verdaderos discípulos entonces han recibido perdón y por lo tanto tenemos que perdonar los unos a los otros. Y con esto concluyo, mis queridos hermanos, en esta mañana. En otras palabras, caer en un patrón de vida en el que juzgamos a los demás es mostrar que no somos verdaderos miembros del reino de los cielos. Se muestra entonces que no somos verdaderamente miembros del reino de los cielos. Este juicio, hermanos, absoluto, es una declaración categórica de la culpabilidad de alguien sobre un determinado asunto en términos concluyentes. Cuando me refiero a términos concluyentes, quiero decir, hermanos, cuando juzgamos de una manera contundente, como yo lo decía, ese seguro se fue al infierno, ese ya no tiene esperanza, usted ya no tiene salvación. Y actuamos, hermanos, como jueces. El verdadero culpable es una persona que se hace de sí misma, de su opinión y de su forma de hacer las cosas, la norma absoluta. Piensa que su opinión es la norma absoluta y nuevamente se pone como un juez. La persona en cuestión ha usurpado el lugar de Dios y eso es peligroso. Vuelvo a repetirlo, hermanos. Nosotros no podemos usurpar el lugar de Dios. Eso es pecado. Porque solo Él puede juzgar de esta forma. Solo Él puede juzgar. Por eso, mis queridos hermanos, espero que hayamos entendido que cuando se habla de juzgar, tiene que haber entonces con un pronunciamiento de sentencia y también con una determinación del destino de una persona. Eso solo le compete a Dios, no a nosotros. Dentro de 8 días, mis queridos hermanos, si el Señor lo permite, vamos a seguir analizando estos versículos. Y es importante, mis queridos hermanos, porque aquí también entra el tema de la hipocresía, ¿no? Y que debemos de tener cuidado de estar juzgando a las otras personas cuando muchas veces nosotros también nos encontramos en pecado. Y que Dios nos ayude. Mis queridos hermanos, nuevamente, ojalá que nuestra actitud sea una actitud para poder ayudar a nuestro hermano, una actitud de restauración. Ustedes que son espirituales, dice el apóstol Pablo, ayuden, restauren al que está caído. Pero la iglesia, hermanos, muchas veces como que solo está esperando a que alguien pueda caer, ¿no? Para darle palo con todo. Y mis queridos hermanos, nuestra actitud debe de ser una actitud de restauración. Jamás Dios nos ha puesto a nosotros como jueces. Nosotros no somos jueces. Nosotros no dictamos sentencia. Nosotros mucho menos decidimos a dónde se va a ir tal persona, a este lugar o al otro lugar. Eso solo le pertenece a Dios. Así que tengamos cuidado. Pongámonos de pie, nos despedimos de nuestros hermanos de Facebook.
Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan una excelente semana. Les mandamos un fuerte abrazo y bendiciones.